Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta clase, nuevo día. Bueno, pues ya después del descanso merecido que todos necesitábamos, ahora sí a trabajar con ganas. Y bueno, pues hoy comenzaremos con este nuevo tema y el tema se llama textos académicos. Estaremos hablando sobre los textos que utilizamos en la mayoría de nuestros ejercicios en la escuela. Son textos que ya hemos elaborado, son textos que ustedes ya han tenido esa experiencia, nada más que vamos a pues a ver sus cualidades y todos estos aspectos que permitirán que nosotros podamos desarrollarlos de mejor manera, ¿ok? Entonces, bueno, pues voy a definir primero, vamos a definir lo que son los textos académicos. Y los textos académicos son elaboraciones intelectuales que abordan un tema en particular o profundizan en él y lo hacen de una manera pues formal. El ámbito donde se emplean los textos académicos es en la escuela, es decir, todos aquellos espacios donde se requiere y se difunde conocimiento formal sobre determinada disciplina. Es durante los procesos de enseñanza y aprendizaje que se elaboran los textos académicos y ellos pues hacen, obviamente, que su objetivo, que se cumpla el objetivo principal de estos textos, que es comunicar, difundir e intercambiar conocimiento, así como pues tener la facilidad de poder discutir acerca de ellos. Entonces, los autores de este tipo de textos suelen ser estudiantes, profesores e investigadores. Los textos académicos, su función principal es informar. Informar que cualquier tipo de dato que sirva para el aprendizaje de un grupo de personas, en este caso de alumnos. Y los textos académicos, pues sin duda, son una gran herramienta para estas labores, ¿no? Bueno, dentro de las características de los textos académicos, pues el texto académico se caracteriza porque es el resultado de la realización de un trabajo intelectual llevado a cabo sistemáticamente. Entonces, para su creación no bastará con las ideas que nosotros podamos tener acerca del tema, sino y sobre el que queremos escribir, sino que necesariamente tendremos que consultar diversas fuentes para poderlo reproducir. Entonces, el producto de esa consulta de dichas fuentes, las cuales pues deben de ser confiables y académicas, es muy probable que tengamos que presentar opiniones de los distintos autores que les hayamos leído. Entonces, pues nuestro trabajo no va a consistir nada más en la presentación de dichas opiniones, sino que también tendremos que sostenerlas, sustentarlas de la manera más razonable y rigurosa posible. Es decir, me disculpo por el ruido, están construyendo aquí al lado. Las características de los textos académicos son que necesitas elaborar una investigación muy exhaustiva para poder llegar a la conclusión de ese tipo de texto. Entonces, obviamente, este tipo de texto lo que hace es, como necesitas dar información específica, obviamente, necesitas que tus fuentes sean lo más fieles posibles. No te puedes quedar con la primera información que encuentres, sino que tienes que hacer acopio de información, checar las fuentes, de dónde viene, que sean confiables, que no sea porque lo dijo alguien u otra persona sin un sustento. Entonces, ¿qué es el trabajo que elaboramos los maestros cuando preparamos nuestras clases? Nosotros no supongan que buscamos en cualquier lugar y, bueno, pues eso lo dijo, o lo que yo pienso, mi opinión sobre algún tema, o lo que yo sé, sino que nos asesoramos de diferentes materiales para poder tener y brindarles la mejor información y que ustedes aprovechen al máximo estos conocimientos. ¿Ok? Entonces el trabajo de los textos académicos tiene que ver con esto, ¿no? Obviamente cuando decimos textos académicos, en el caso de nosotros hacemos una presentación académica, pero los textos académicos pueden ser reseñas, ensayos y otros elementos que vamos a ir viendo a lo largo de estos temas. Entonces, a eso se refiere este tema, ¿no? De las características. Entonces, para la creación de ese tipo de textos necesitamos, además de contar con información para el desarrollo del tema, pues poner en práctica ciertas habilidades discursivas tales como la síntesis, el análisis, la evaluación y especialmente la argumentación. Entonces, esas serían las aspectos
que debe incluir nuestro trabajo de texto académico. Entonces, ahora sí ya, enfatizándonos y enfocándonos en las características de estos textos, pues vamos a empezar a enumerarlas. Número 1, primera característica de los textos académicos es que debe ser pertinente, es decir, debe de ser oportuno. La información debe de ser una información que sea confiable, oportuna en el sentido de que no sea una información pasada de moda o una información que no esté actualizada. Por ejemplo, si vas a abordar en un texto académico la información sobre la violencia, no vas a dar datos de hace 20 años, tienes que dar datos en esta tiempo para que pueda hacer un trabajo que esté acorde a lo que estamos viviendo, ¿no? Y que no sea algo subjetivo. Segunda característica es que debe ser pragmático, es decir, debe seguir un orden para su realización. No puedes empezar con el final o con la parte media o con la parte, no. Tienes que tener un orden de acomodo de tu organización, porque eso lo hace más práctico. Si yo empiezo con los antecedentes, empiezo con la presentación, los antecedentes, la investigación, el desarrollo de la investigación, lo que yo encontré, y terminamos con las conclusiones. Entonces le estoy dando un orden a la información de menor a mayor y cierre. Y eso hace que mi investigación sea una investigación fructífera y que la persona que la va a consultar pues sea, pues que se vea beneficiada de este trabajo. Tercera característica es que debe de ser perspicaz, es decir, que debe analizar las ideas con agudeza y profundidad. No me voy a ir con la primera información que encuentre. Cuando hacemos un trabajo, un texto académico, no es como que voy a Google y busco y a ver, es esto, y lo corto, que ha pasado en muchos trabajos que yo he recibido, donde hasta me ponen, fue en el año de 1968 cuando realicé mi viaje a Europa y tú tienes solo 16 años, entonces pues no tiene coherencia y obviamente sabemos que solo lo tomaste para rellenar un espacio, ¿no? Y tratar de completar tu trabajo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con la información que consultamos. No toda la información es correcta y si tú copias de aquí, copias de acá, copias de allá, lo que vas a tener es un mosaico que si no lo lees y no lo conectas con las frases correctas, los signos de puntuación correctos y le das el sentido que tú deseas, no va a funcionar. Y entonces tu trabajo va a estar mal y aparte de estar mal, pues vas a estar mal informando y entonces no cumples con el proceso, con una de las características de este tipo de textos que es informar, ¿ok? Por eso es que hay que leer muy bien la información porque a lo mejor tú conseguiste 2 fuentes y resulta que esas 2 fuentes se contradicen y vas a tener un trabajo mal porque no leíste la información y primero dices que es una cosa y como la chimotrufia, luego dices que es otra y ya se pierde pues el sentido de este trabajo, ¿ok? Así que hay que leer. Hacer un trabajo, un texto académico requiere tiempo. No es que si yo te dejo, por ejemplo, un ensayo, lo vas a hacer en una noche. Necesitas tener tiempo. Entonces no lo hagas en una sola noche porque no vas a tener la oportunidad de revisar tu información y lo que vas a poner en tu ensayo pues van a ser cosas que a lo mejor ni al caso y tu trabajo pues nada más perdiste tu tiempo y va a estar mal y vas a tener una calificación que no va a ser favorable para ti, ¿ok? Cuarta característica es que debe ser argumentativo, es decir, que debe explicar, dar razón del porqué de las afirmaciones que se hacen. Los textos académicos, yo presento algo, debo de decir por qué. Así de sencillo. En ese sentido, tiene mucho parecido con el texto científico, que yo presento una tesis y debo de decir por qué y tratar de argumentar, de expresar a qué me refiero con eso, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere este apartado. Debe de ser argumentativo. Lo que yo opino lo tengo que justificar. Es decir, yo pienso que, por ejemplo, vamos a hablar un texto académico sobre el uso de las groserías, ¿no? Bueno, pues voy a hacer una investigación de cuál es el origen de las groserías, cuál es su connotación, bajo qué circunstancias se usan, por qué las decimos o por qué las dicen, en fin, todo esto. Y voy a decir, bueno, yo decidí investigar este tema porque considero que las groserías han venido a darle un carácter así a
a nuestro lenguaje, le aportan expresividad, expresan emotividad, en fin. Tú vas justificando tu punto de vista, porque si tú me mandas un texto donde dices las groserías y bla, 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 y no me dices nada de ti, de tu opinión, voy a deducir que simple y sencillamente no leíste la información. Entonces, por eso es que es importante que lo hagamos así. ¿Ok? Número 5, quinta característica, es basarse en la consulta de fuentes académicas y confiables para el tratamiento de los temas sobre los que escribes. En Internet hay mucha información, pero también hay información que se encuentra en blogs, es decir, esa información, lo voy a decir de esta manera, que ya fue procesada por otra persona. Supongamos que alguien comió esa información y lo único que hizo fue pasarla y tú así tal cual la escribiste. Y eso no es saludable porque entonces la información sufre un proceso de deformidad y se vuelve desinformación. ¿Ok? Entonces, para evitar esto es mejor acudir a enciclopedias, a bibliotecas. Yo sé que ahorita no tenemos mucha oportunidad de hacerlo, pero en Internet hay muchas bibliotecas donde puedes consultar textos y verificar tus fuentes, ¿ok? Hay que verificar quién lo escribe, quién lo respalda, porque si no, tu trabajo no tiene sustento y no tiene por así decirlo, un amparo de ser, ¿ok? Y entonces no cumple con su cualidad que es principal, que debe ser lo que es el fin académico, informar y enseñar de la mejor manera, ¿ok? Y última característica sería la característica número 6, ser preciso. Es decir, debe ser claro, conciso y emplear el lenguaje formal en su redacción. Muchachos, yo sé que a veces con el afán de hacer un texto más amable y como que, pues, la profe le tengo confianza y le voy a hablar así, bajamos el nivel de nuestra forma de hablar de expresarnos en nuestros textos. Cuida tu lenguaje. ¿Okay? Yo me he topado con algunos textos, no en este grupo, pero sí en otras experiencias, donde de repente me dicen, no, pues cuando tú quieras, como tú esto, y no tratan con seriedad su tema, y entonces dicen, pues todos eran unos tontos, o sea, palabras que no son correctas, ¿ok? Que está por demás. Ya vimos en la otra materia que tenemos a la par, las cualidades del estilo y los vicios de dicción. Entonces necesitamos hacer un ajuste y mantenernos en la línea de lo que es correcto, ¿ok? Puedes decir las cosas que necesitas decir, tu opinión incluso, pero de una forma mucho más cuidada y que se note la calidad. La forma en la que el lenguaje que tú manejes en tus textos te puede beneficiar o perjudicar al momento de tu presentación. Y sería muy lamentable que te afectara, ¿ok? Entonces, estas serían las características de los textos académicos, ¿ok? Y entonces, pues obviamente la argumentación tiene mucho que ver en esta parte porque pues trata de la justificación precisamente de estos textos. Vamos al siguiente video para hablar sobre la estructura general de los textos académicos.